esta mañana para recibir la palabra del Señor, esa palabra que produce vida, esa palabra que edifica en esta hora. Muy buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones de lo alto para todos los presentes y también para aquellos que nos pueden estar escuchando a través de esta transmisión. Es un día radiante, precioso. Estamos en el último mes del año. Estamos ya que se avecina el 2022 y seguimos de fiesta con el Señor, sabiendo de que Dios tiene cosas extraordinarias para su pueblo. Amén. Bien, mis amados, les invito a que abran sus Biblias en una de las cartas que verdaderamente nos enseñan muchas cosas interesantes, específicamente y especialmente todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y que muchas veces no prestamos atención o no retenemos verdaderamente lo que el Señor nos dice o nos habla. Epístola de Santiago, en el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 19 al 25, pero el énfasis lo vamos a hacer desde el verso 22 al 25, pero vamos a leer el párrafo para tener ahí la secuencia de esto. El tema de esta mañana, para aquellos que les gusta anotar, lo hemos denominado: seamos hacedores de la palabra de Dios. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, verso 19 en adelante: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú sigues hablando hoy a nuestras vidas, a tu pueblo. Padre, aquí estamos. Nos hemos dispuesto en esta mañana para oír atentamente tu voz a través de esta palabra, de esta carta, Dios amado. Habla nuestras vidas, ministranos de tal manera que seamos redarguidos, ministrados, consolados, y que esta palabra nos lleve a poner en práctica lo que tú has dicho y sigues diciendo, Dios. Trae bendición a tu pueblo, trae entendimiento a tu pueblo, Dios. Quita toda venda, quita toda ceguera espiritual, quita todas las escamas, quita, Dios mío, toda opresión y toda adversidad. Declaramos libertad para oír y atender tu palabra. Declaramos libertad, Señor, en esta mañana para ser bendecidos en tu nombre, Cordero de Dios. Tu palabra es vida, tu palabra es pan de vida también. Ayúdanos a poder entenderla y a poder comprenderla, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seamos hacedores de la palabra de Dios.
Hermano, todo lo que nosotros aprendamos o todo lo que nosotros aprendemos, no solamente lo hacemos en base a la teoría, sino también en la práctica. Imagínense ustedes un abogado o un doctor que termina sus estudios universitarios, se gradúa, ya es un doctor, un abogado, pero si ese hombre o esa mujer no pone en práctica ese conocimiento, ¿de qué sirve? No podrá ayudar a su semejante, no podrá ayudar a su gente. Solo le queda el título porque fue a una universidad, tiene mucho conocimiento, pero no tiene la práctica. Así sucede también con la palabra del Señor que tantas veces hemos oído. Tenemos mucho conocimiento a veces bíblico. ¿De qué sirve tanto conocimiento o ser magíster o ser un teólogo si no obedecemos la palabra de Dios? De nada nos sirve tener un cartón, de nada nos sirve tener un doctorado. Por eso ahora recobran más valor las palabras del apóstol Pablo: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Qué cosa tremenda. Y esta carta la escribió uno de los hombres, de los apóstoles. Se dice que Santiago era hermano de Jesús y que además este hombre era una columna en la iglesia de Jerusalén y llegó a ser hasta pastor de esa iglesia. Cuando hablamos de columna, la columna sostiene. La columna no se cae así nomás, se caen las paredes, pero las columnas no. Es lo que a veces nosotros en sentido figurado llamamos a los líderes, a los pastores, a los diáconos, columnas. Pero si las columnas están débiles, se vienen al piso, ¿verdad que sí? Se necesitan de columnas fuertes. Y Santiago era, o Santi, algunos le podíamos llamar Santi también, era una de las columnas tremendas en la iglesia de Jerusalén. Y era un hombre muy conocedor de las cosas porque él lo vio de primera mano. Anduvo con Jesús. Y la carta contiene muchas instrucciones claras acerca de la vida cristiana. Cuando usted lee la carta de Santiago, usted se va a enterar de muchas cosas interesantes e instrucciones para nuestra vida y de cómo caminar en esta vida. La carta fue dirigida especialmente a los creyentes que estaban dispersos por todo el imperio, por todos los lugares, a raíz de la persecución que había en aquellos días, en aquellos tiempos, durante el primer siglo específicamente. Y esos destinatarios de esta carta eran creyentes especialmente judíos, que habían sido dispersados. Y por eso él les escribe bien claro, para que entiendan de cómo ha de ser su vida, de cómo hacer el vivir. Él nos está recordando algo. El apóstol Santiago nos está recordando algo interesante. Y se lo recuerda a ellos cuando le dice que no sean oidores, sino hacedores de la palabra. Bueno, al comienzo habla de que uno debe ser tardo para hablar, que debe no airarse fácilmente, que debemos medir nuestras palabras, que debemos ser pronto para oír y tardo para hablar. A veces todavía el mensaje no ha terminado y comenzamos a hablar, ¿verdad? Y primero no le prestamos atención a todo, porque hay cosas que de pronto en el momento no se entienden, pero ya que al final, cuando se comienza a extraer la palabra, que comienza uno a entender mejor aquello. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice esta carta? ¿Sí? Sabemos que esta carta es como una guía para la iglesia, para los cristianos, no solamente para que conozcamos la verdad, sino también la voluntad de Dios y la llevemos a la práctica. Eso es lo que verdaderamente debemos entender. Y quiero centralizarme en los versos 22 al 25,
porque ahí hay muchas cosas que decir. Hay un verbo, o vamos a ver que hay varios verbos. Lo primero que dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Ese sed es un verbo y está en imperativo. Quiere decir que es una orden, quiere decir que es un mandamiento. Y el contexto dice, y no solamente ¿qué? Oidores. Ahí está la cuestión. No solamente oidores. Ahora, aquí hay varios verbos. El verbo sed, el verbo ser, el verbo oír y el verbo hacer. Sed hacedores de la palabra. Es una orden. Es un mandamiento. Y cuando se trata de órdenes y se trata de mandamiento, hay que obedecer. Nada de que si puedo, nada que de pronto, no. Es que o se obedece o se obedece. Ahora, ¿cuál palabra debemos obedecer? ¿La palabra del hombre? ¿La palabra de una institución? No. Principalmente es la palabra de Dios, porque esa es la máxima autoridad, la regla de fe de la iglesia. Hay mandamientos de hombre y por eso salen las sectas, las religiones. Uno dice que hay que hacer esto, lo uno, lo otro, pero vamos a ver si lo que dice ese hombre está de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y si no está de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras, solamente es un mandamiento humano de hombre y que no se alinea a la palabra. Por eso el Señor está diciendo que seamos hacedores de la palabra. ¿De cuál palabra? De la palabra de Dios. En esa carta Él hace un llamado a todos los creyentes, a todos nosotros hoy, a ser hacedores de la palabra y que debe ser nuestro estilo de vida. Así como los hijos obedecen a sus padres, también nosotros como hijos de Dios debemos obedecer la palabra de nuestro Padre. Debemos obedecer lo que Él nos está indicando. Ahora, esto nos lleva a pensar que no es suficientemente oír, que no es suficiente el oír, que va más allá, que se nos pide algo más, porque a veces nos contentamos con oír y oír. Sí, así como los griegos o en Atenas les gustaba oír cosas nuevas, pero para debatir y andar en cosas, más no llevaban a la práctica. Entonces muchas veces nos gusta oír, qué mensaje tan lindo, qué palabra, qué poder, diría otro. Pero ¿dónde está la práctica? ¿De qué sirve? Ahora Él nos está diciendo suficientemente que no es suficiente que oigamos la palabra de Dios, porque Dios demanda algo más, y es que seamos hacedores de esa palabra. Es más, usted y yo tal vez hemos leído, bueno, digo tal vez porque de pronto algunos no, pero yo sí he leído lo que dice Mateo 7:21. Algunos se lo saben de memoria. ¿Qué dice Mateo 7:21? Es muy contundente, muy contundente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tomar el nombre del Señor en su boca. Ay, Dios mío, sí, el Señor. Padre, guárdame. De labios a veces honramos al Señor. De labios a veces adoramos a Dios, pero no de corazón. Dios tuvo que decirle un día al pueblo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos
de mí. Estamos cantando y estamos pensando en la cocina. Estamos cantando y estamos pensando que al salir de aquí vamos a ir a una parte, o a la finca o a visitar. Estamos pensando en otra cosa y a veces no nos concentramos. Ni en la adoración, ni en la alabanza, ni en la palabra. Parece que como que el enemigo yo creo que el enemigo gana ventaja en muchos creyentes que le toma la mente y los distrae. Es más, estos aparaticos que usamos, como que el que está sonando ahí, con el perdón del hermano, muchas veces nos distraen. Sí, distrae al que está ahí y también distrae al resto. Entonces, dice, debemos ser pronto para oír. Pongámoslo en vibrador. Es importante que podamos comprender, no todo, te está refiriendo a cualquier persona, el que me dice, Señor, Señor. ¿Sabe qué significa la palabra Señor? La palabra Señor significa amo, dueño. O sea, que si Jesús es mi amo, es mi dueño, yo debo obedecer a mi amo y a mi dueño. Amén. Pero a veces ni eso sabemos y queremos hacer lo que nos da la gana y aún nos atrevemos a decir, es que yo soy dueño de mi vida. ¿Cuál? Tú no eres dueño de nada. Todo le pertenece al Señor, hasta lo que tienes puesto, hasta lo que tienes en casa, hasta lo que tienes materialmente. Él te lo ha dado y te ha dado vida gratis y te ha dado oxígeno gratis. Y a veces, como dijera el predicador pasado, el miércoles, no somos agradecidos. En otras palabras, somos tan desagradecidos, ¿verdad? Ahora bien, sed hacedores de la palabra. Y ahí está. No todo el que me dice Señor, Señor, eso quiere decir que todo el mundo no va para allá, para el cielo. No todo el mundo entrará en el reino de Dios. No todo el mundo gozará de la patria celestial. ¿Sino quién? Los que hacen, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a través de las Escrituras podemos conocer cuál es la voluntad del Padre para mí. Cuál es la voluntad de Dios para mi familia, para mi casa. Y a veces la sabemos, pero no la ponemos en práctica. Ahí es donde radica todo el problema. Tenemos mucho conocimiento de cosas, pero no hacemos caso. Somos testarudos a veces. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica lo que hemos oído. Eso es tremendo. Entonces, en otras palabras, cualquiera que puede tomar el nombre del Señor en su boca, pero si no obedece, es como si nada. De nada le sirve. Muchas veces en el momento que estamos escuchando esta palabra, por ejemplo hoy, muchas veces estamos escuchando una palabra o cualquier otra palabra y hemos dicho, qué mensaje tan bonito. Uy, qué palabra me hizo llorar. Me tocó, sentí algo que se desprendió, sentí algo que, allí donde estaba sentado que nunca lo había sentido. Esa palabra me estremeció. Y dice, yo voy a cambiar. Ahora sí voy a obedecer. Ahora que llegue voy a hacer esto. Ya no voy a maltratar más a la esposa de palabra ni de hecho. Ya ahora no. Ahora voy a cambiar de tal manera. Si antes no le dejaba la plata para la comida, le voy a dejar mucho más. Si antes no le llevaba un regalito, ahora se lo voy a llevar. O sea, usted escucha la palabra en el momento y como que es tocado por el Espíritu Santo para decir, ahora sí, eso es lo que yo necesitaba. Esa es la palabra. Y la recuerda. Pero a los 2 días parece que esa palabra se olvidó. A los 2 días parece que se hubiera borrado el cassette de nuestra mente. ¿Qué pasó allí? Solo fue una motivación. Fue un momento en que, el Espíritu Santo lo tocó, pero usted siguió en la misma o en lo mismo, ¿verdad que sí? Se olvidó de aquel mensaje. De pronto y seguimos en la rutina, en la misma rutina de siempre, maltratando, insultando, engañando, mintiendo, siendo mezquino. ¿Qué pasó con ese mensaje?
en la semana, cuántos mensajes hemos oído? En el mes, ¿cuántos mensajes hemos oído? Pero la pregunta no es cuántos mensajes hemos oído. La pregunta es cuántos de esos mensajes que hemos oído hemos practicado. Lo hemos llevado a ponerlo por obra. ¿Cuánto? ¿O es que se entró por un oído y salió por el otro? No lo sé. Pero si es así, hay que consagrar los oídos, hay que consagrar los sentidos, hay que ungir la lengua, los ojos, la boca, los oídos y todo, para poder entonces poder ser libre de poder entender, oír y practicar. Amén. Eso es necesario, porque a veces estamos como oídos y no debemos estar oídos. Y lo que Dios nos está diciendo hoy es que seamos hacedores ¿de qué? De la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cuando escuchamos una palabra de edificación, de consuelo, aún de exhortación fuerte, tenemos que ponerla en práctica. Por ejemplo, usted escucha el mensaje que dice, debemos ser puntual al llegar a la iglesia. Supongamos que sea el tema. O puntual en el trabajo. Debemos ser íntegros. Debemos visitar a los enfermos, a las viudas, orar por ellos, estar pendiente de ellos, de las viudas. Hay que ofrendar, hay que diezmar, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la palabra en el momento dado, la oímos. Pero ¿qué tanto de esa palabra estamos llevando a la práctica? ¿Qué tanto de esa palabra la ponemos por obra? Usted oye un mensaje que dice, oye, el mensaje de hoy es no mentirás. O el mensaje de hoy es no seamos chismosos. Y lo oímos y me tocó, el Señor me habló. Pero después ¿qué? Después de los 2 días seguimos en lo mismo. Parece que no nos entrara la palabra. Hay que romper esquemas, hay que romper ataduras, hay que ser libre mentalmente porque hay ataduras a veces. Tenemos que tener la libertad y tener los sentidos claros para poder pensar qué vamos a hacer. El Señor nos está diciendo entonces que cuando no practicamos es como si estuviéramos mal enfocados. Estamos mal enfocados y no lo estamos agradando. No estamos agradando al Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Verso 22. Sed hacedores ¿de qué? De la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mire, ese texto lo voy a leer en una versión, en la versión lenguaje sencillo, que dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si solo lo escuchan y no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Obedezcan la palabra de Dios, porque si solamente lo escuchan y no obedecen, ¿qué pasa? Se engañan ¿a quién? A ustedes mismos. Yo me puedo engañar a mí mismo. Usted se puede estar engañando a sí mismo. Y vamos a ver qué es engañarse a sí mismo. Y a veces no lo notamos, pero nos engañamos a nosotros mismos. La palabra, escuche bien lo que significa la palabra engañarnos a nosotros mismos. Porque es una palabra que está en el idioma griego. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Y esa palabra, engañarnos a nosotros mismos, mire lo que significa. Significa razonar falsamente o incorrectamente. Razonar falsamente o incorrectamente. Lo que quiere decir es que no estamos pensando correctamente. ¿Cuántas veces hemos razonado falsamente? ¿Cuántas veces hemos razonado incorrectamente? ¿Por qué?
Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por vuestra propia sabiduría, por vuestro propio entendimiento, y nos creemos que tenemos razón, cuando la razón la tiene Dios y la tiene su palabra. Amén. Hemos razonado fácilmente diciendo: yo creo en Dios, pero yo no creo que Dios me vaya a castigar porque yo me vaya a esa fiesta. Supongamos. Yo no creo que Dios me vaya a castigar porque yo me vaya hoy domingo para la playa o para la finca. Yo no creo que Dios me vaya a amonestar por eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos razonando falsamente porque estamos olvidando lo que la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y estamos olvidando aquel precioso mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Algunos lo parafrasean diciendo: amarás al Señor por encima de ¿qué? De todo. ¿Qué va? Eso es mucho decir. Que amarás al Señor tu Dios, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Solamente se queda en palabra a veces. Pero del hecho al trecho hay mucho trecho, del hecho a la acción. Del dicho al hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que nos tomamos esa palabra y le decimos, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor por encima de todo. ¿Será? Yo pregunto, ¿será que usted y yo estamos amando a Dios por encima de todo? Por encima del dinero, por encima de la casa, por encima de la finca, por encima de papá, por encima de mamá, por encima de lo que tenemos. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. No solamente expresarlo, no solamente oírlo, sino llevarlo a la práctica. Este mensaje a mí me tocó primero cuando yo pude ver esta cosa, esto de ser hacedores. Sed hacedores de la palabra. Y de hecho, también en en el año 2022, el lema de toda la misión es hacedores de la palabra. Tremendo. Estamos en la sintonía con el Señor en la palabra. Ahora, olvidamos la palabra que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Mas no, dice Pablo, mas no me dejaré dominar de ella. O el amar a Dios por encima de todo. Ay, esa palabra. Por eso es que yo no creo en los religiosos que simplemente rezan el Padre Nuestro, pero no hacen lo que dice ahí. No obedecen. No obedecen. Especialmente una parte que me gusta mucho: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál? Hay más gente más herida, hay gente que tiene, ahí puede estar en una iglesia, en una misa, en lo que sea, que de ahí para que sale y se me las paga. Y rencor, resentimiento. Entonces, ¿dónde está el mandamiento a poner en práctica? ¿De qué sirve tener unas leyes si esas leyes no se ponen en práctica? De nada. ¿Para qué las hacen entonces? Esta palabra de hoy es confrontativa. Es para mí y es para ti. Nos está llamando Dios como si Dios nos estuviera llamando a cuenta hoy. ¿Qué están haciendo con mi palabra? ¿Qué están haciendo con lo que leen? ¿Qué están haciendo con lo que han escuchado? ¿Qué están haciendo? Y esto no termina. Es más, dice, ahora engañarnos a nosotros mismos cuando creemos que agradamos a Dios con solo oír la palabra y no obedecerla. No, yo estoy oyendo, yo estoy yendo a la iglesia y todo lo demás, pero se queda ahí solamente. ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está el obedecer esa palabra? Nos engañamos a nosotros mismos cuando ignoramos que Dios es amor, pero también que fuego consumidor. Ahora, si eres un mero oidor de la palabra y no un hacedor de ella, ¿sabes qué está pasando? Cuando solamente somos oidores de la palabra
y no hacedores, ¿sabe qué estamos demostrando? Que no somos cristianos nada. ¿Sabe qué estamos demostrando? Que no amamos a Dios nada. ¿Sabe qué estamos demostrando? Que no somos genuinos cristianos. Aló. Esto suena duro, pero precisamente el remedio bueno para la herida abierta es el remedio que duele. El remedio que cura las heridas es el remedio que arde en la herida. Porque le pueden echar unas gotas o un remedio que no sirve para nada. La herida sana por fuera, pero por dentro queda lo mismo. Pero el buen remedio que, uy, me dolió, uy, qué ardor, no más. Ese es el que sana, por dentro y por fuera. Aló. Así es la palabra de Dios. Penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los huesos. Eso hace un sacudión donde quiera que cae. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios y a veces le echamos hasta besitos, papito, te amo. Yo he visto gente que dice, ay, denle un beso al Señor. Pensamos que estamos agradando a Dios, cuando lo que Dios demanda no solamente es el oír, sino el hacer su voluntad. El hacer, el poner en práctica su palabra. ¿Cuántos lo creen? Ahora vamos a leer otro pasaje contundente. Juan 14, verso 21. Aún esos 21, 22, 23. Pero específicamente 14, 21 dice. Mire lo que dice. Hoy la palabra nos está llamando a puerta porque es que Dios quiere corregirnos antes que sea demasiado tarde. Dios quiere que los portillos que están abiertos se cierren. Los portillos que hemos dejado abiertos al enemigo, las puertas que hemos dejado abiertas comiencen a cerrarse porque Él está preparando a la iglesia para este tiempo final. ¿Cómo dice acá? El que tiene que mis mandamientos. ¿Cuántos tienen los mandamientos del Señor? Amén, todo. Dice, y los que los guardan. ¿Qué es guardar? No es meterlo debajo del almohad, ni debajo de la cama, ni de la almohada. Guardar acá significa poner en práctica. Entonces, los que guardan, ese es el que me ama. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo el mandamiento pero no lo obedezco, no amo al Señor. Puedo razonar, puedo chillar, brincar, saltar y creer que es lo que yo pienso, pero la Biblia dice otra cosa. El que tiene mis mandamientos y los pone en práctica, ese es el que me ama. ¿Quién lo dice? El Señor. El escritor fue el que puso ahí porque el Señor dijo, póngame eso ahí. Póngame eso ahí, escríbame eso ahí. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. En otras palabras, haré morada en su corazón. Cenaré y estaré con Él. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído palabras, hermano? Este mensaje debemos nosotros retenerlo 100% para poderlo poner en práctica. Entonces, si eres un mero oidor y no eres hacedor de esta palabra, estamos demostrando que no amamos al Señor. Lo demostramos, no porque lo decimos, sino por los hechos. Por nuestros hechos es que demostramos que amamos al Señor. Yo te amo, papito lindo. Y Dios dice, no te estés mintiendo, no estés robando. ¿De qué sirve decir esa frase si no pongo en práctica lo que estoy diciendo? Entonces, el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces usted y yo tenemos que saber que tenemos los mandamientos del Señor y si decimos que lo amamos, entonces pongámoslos por obra.
guardemos esos mandamientos. Y usted conoce los mandamientos, pero son más de 600. Pero solamente con los 10 que están en Éxodo 20 tenemos para vivir en rectitud. Con solamente los 10 que están allí. Los 10 del Éxodo 20. Si eres oidor, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ¿sabe qué? Cuando nosotros oímos, pero no hacemos la palabra de Dios, ¿sabe? Nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Nos estamos causando un daño que usted ni se imagina. Porque mayor castigo recibirá el que sabe y no lo puso en práctica. Nos estamos haciendo un daño. Y a veces sin querer o ignoramos. ¿Y sabe qué razonamos? Yo no creo que Dios me vaya a condenar. Dios es amor. Dios me ama. Mira, me ha cuidado. Y otros hasta se atreven a razonar y decir, mire, ahora que me aparté me va a ir mejor económicamente. Ahora que ya no voy a la iglesia, ahora que no camino, me está yendo súper bien. Ojo, que ese puede ser un hijo de perdición. Dios lo está dejando y lo ha dejado a la deriva porque no ha sido obediente a su palabra. Y en el día en que Dios lo llame a cuenta, hasta todo lo que tiene se le puede ser quitado. Porque de Dios nadie jamás se va a burlar. Jamás. Nadie. Entonces, la palabra nos está indicando que no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Aleluya. Cuando nosotros como padres, ahora mire, la Biblia hay un mandamiento: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted y yo nos dejamos de congregarnos, de venir al templo, no estamos agradando a Dios. No estamos practicando lo que la Biblia dice. Y algunos dicen, no, yo mañana voy, no es que estoy cansado. Hay de todas esas excusas y de esos razonamientos falsos. Por eso decíamos que la palabra engañándonos a nosotros mismos en griego significa razonar falsamente o incorrectamente. Grave es eso. Razonar falsamente o equivocadamente o erróneamente. Cuando el padre de familia o cuando nosotros como padres de familia no cumplimos el rol en el hogar o no somos responsables con nuestros deberes, nos estamos haciendo daño y le estamos haciendo daño a nuestra propia familia. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Como pecado. Entonces, ¿cuántos creyentes no están engañados hoy a sí mismos? Muchos, hermanos, muchos. Y uno le dice, no, yo no creo. Están razonando falsamente. Están razonando incorrectamente. Porque no es lo que él diga, no es lo que yo diga, sino es lo que Dios dice en su palabra. Ahora el versículo 23 dice, de Santiago 1, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, mire lo que dice, y hay una ilustración. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay una palabra allí, considerar. La palabra considera es una palabra enérgica y que en griego significa mirar con detenimiento y con cautela, a diferencia cuando uno mira de casualidad. Ay, yo miré para allá de casualidad. No es igual cuando uno mira las cosas de casualidad que cuando uno se acerca y las mira, ¿qué? Fijamente. De pronto usted ve un jardín hermoso
y usted de casualidad vio un jardín hermoso. Pero no es lo mismo cuando usted se acerca a él y pone la mirada fijamente en aquellas flores. No es igual. Eso es considera. Bien enérgica, determinación y cautela, a diferencia de una mirada cautelosa, de una mirada, casual. Ahora, el que escucha la palabra de Dios, pero no en sí, pero digamos que no hace caso, es como este. Hay una ilustración acá. La ilustración del espejo. El espejo natural. Ahora, cuando eso se escribió, los espejos no eran como hoy. Los espejos eran de metales en aquella época. Eran de bronce. Y los más finos eran de oro. Los ricos lo tenían. Y no daba mucha claridad, o sea, no se veía muy bien la figura. Sí se veía, pero no tan como la de los que tenemos hoy. ¿Sí? Que se miraban al espejo. Entonces, la ilustración es la siguiente. Dice que el que escucha la palabra de Dios y no la practica es semejante al que mira su rostro en el espejo y luego se va y se olvida cómo era. Mire, hermano, no aquí, porque a muchos piensan que cuando yo digo la iglesia, creen que solamente aquí. Es que muchos llevan años en la iglesia y siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos chismosos, los mismos perezosos y, bueno, tantas frases que se podían decir. ¿Ah? Menos mal, dígase, menos mal que esto no es conmigo, dígase, dígalo. Pero si es con usted, diga, esto como que es conmigo. ¿Verdad? Porque la palabra es confrontativa. Ahí. Menos mal que esta palabra no es para mí, diría alguien, es para Julano. Bueno, tal vez no esté fallando en la chismosería, ni en la mentira, tal vez en el robo, en el engaño, en el adulterio, no sé en qué. Ahora, muchos llevan muchos años y ¿sabe qué se atreven a decir? Porque como no han despojado el viejo hombre ni la vieja mujer, el despojarse es quitarse, como cuando uno se baña y se despoja de la ropa. El viejo hombre no se han despojado de esa maldad, de esa inmundicia. ¿Por qué? Porque uno no puede ser cristiano y al mismo tiempo ser mentiroso. Uno no puede ser cristiano y al mismo tiempo ladrón. O es ladrón o es cristiano. O es mentiroso o es cristiano. O es adúltero o es cristiano. Esto suena duro. O sea, si somos cristianos, seguidor de Cristo, no podemos ser al mismo tiempo cristiano y al mismo tiempo ladrón. Aló, ¿me estás escuchando? Si somos cristianos, no podemos ser cristianos y al mismo tiempo ser un adúltero. No podemos ser cristianos y al mismo tiempo fornicario. No podemos ser cristianos y al mismo tiempo ladrones. No podemos ser cristianos y al mismo tiempo ser otra cosa. O somos cristianos genuinos de verdad, ¿verdad? Por eso hay tantas religiones y mucha gente con un barril de religión, pero no obedecen la palabra. ¿De qué sirve una religión? ¿De qué sirve tantos sacrificios que alguien pueda hacer, aún caminar de rodillas a una montaña o cargar un ídolo? ¿De qué sirve eso si no obedecen lo que Dios dice? Muchos están obedeciendo, son mandamientos de hombres, mandamientos humanos y no los de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque el que los guía es un ciego y los demás también son ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al abismo. Es lo que la Biblia me enseña a mí. Por eso la palabra de Dios es clara. Y esta sí que es clara. Hacedores de la palabra y no oidores. Aleluya. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La Biblia no solamente nos da información, sino que ella es para la transformación. Porque muchas veces tenemos tanta información, pero no hemos sido transformados. Hay que ser transformado, cambiado. Si usted y yo decimos que somos cristianos, entonces no me puedo comportar igual que los mundanos.
Si usted dice que es cristiana y se comporta igual que las mundanas o peor que las mundanas, usted no es tal cristiano ni tal cristiana. No lo estoy ofendiendo, sino que esto nos lleve a reflexionar que es necesario obedecer antes que solamente oír. Yo no sé cuántos de ustedes le dijeron anoche a Dios, Señor, háblame. Porque algunos le dicen, Señor, háblame. Otros no le dicen nada. Pero Dios dice, como no dijeran nada, les voy a seguir hablando. Aleluya. Entonces, ahora, si usted se mira en el espejo natural y observa que su cara está manchada o tiznada, ¿qué pasa con usted? O que sus cabellos están desarreglados, o que la camisa está arrugada o la blusa está arrugada. ¿Usted qué hace? Usted puede hacer dos cosas. O lo deja así o lo arregla. ¿O no? Imagínense. Usted se ve en el espejo y dice, uy, qué maluco que soy. Este espejo, ¡pa!, lo parte. ¿Acaso la culpa es del espejo? Bueno, ya cogió rabia y se fue para la calle. Y como se fue para la calle, se distrajo, se olvidó cómo era. Miró que estaba tiznado o tenía una mancha en la cara. Dice, esta mancha, no creo que sea nada. Y sale. Y hasta con el pelo un poco desarreglado. Oye, muchacho, ¿y qué te pasó? Ay, ¿por qué? Mira cómo tiene la cara, ¿no te has visto en el espejo? ¿Cómo? Si yo me vi en el espejo no tiene nada. Hombre, vete, lávate la cara. Otro tiene que decirle. Porque por él ya se olvidó de cómo era. Se olvidó de cómo estaba su rostro en aquel espejo, ¿verdad? Ahora, la Biblia, como le decía, no solamente es información, sino transformación. Y ahora este espejo, la Biblia, es el espejo, la palabra es el espejo del alma. En este espejo nosotros nos vemos retratados, nos vemos si estamos arreglados o desarreglados. En el espejo del alma, en ese espejo las personas se ven y se pueden arreglar. Pero si usted se ve en el espejo y dice, qué mujer tan fea, ¿y por qué estoy tan vieja ya? O viejo. Y revienta ese espejo. ¿Qué culpa tiene el espejo que usted sea así? Nada. Arréglese, póngase mejor, haga algo por usted. Aleluya. Entonces, el problema no es el espejo, sino la persona que no quiere arreglarse. Ese es el problema. En el espejo de la palabra es donde nosotros podemos ver y observar o notar lo que anda mal en nosotros. Aló. Es en el espejo de la palabra donde yo me puedo ver en qué ando mal. Si ando mintiendo, si ando engañando, si no estoy practicando. Ahí, esa palabra me confronta a mí. Si todo anda mal y algunos no quieren cambiar en su carácter, en su actuar, porque hay que corregir algunas cosas. Y corregir el mal proceder, corregir, por ejemplo, el no hablar en chisme, corregir o estar hablando de los demás. El que oye la palabra de Dios y no la practica. Verso 25. Entonces, es semejante. Ahora, mire, algunos dicen, es que yo soy así. ¿Ay, así cómo? Eso es un mal razonamiento. Porque yo puedo ser así, pero yo tengo que examinarme que hay cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas, transformadas. Aló. No puedo decir soy así. Más bien dice, Señor, tú sabes cómo soy. Cámbiame, transfórmame. Obra en mi vida, Dios, en esta área donde te estoy fallando. Ayúdame. Necesito ser cambiado, Señor. Te necesito, Padre. Pero algunos ya ni oran, ni ayunan, ni lloran, nada. Mejor dicho, se apagó el fuego, se apagó la velita. Oh, qué cosa tremenda. El versículo 25 dice lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está la bendición. Aquí está la bendición. Ahora,
en otra versión dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Eso nos da a entender que en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos lo creen? En la obediencia está la bendición, la protección de Dios. Somos beneficiados, somos felices, somos prosperados. El obedecer a Dios trae en sí mismo una recompensa. ¡Qué recompensa maravillosa! El salmista en el Salmo 119, versículo 97, dijo lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley o palabra. Todo el día ella es mi meditación. Sabe que él decía: oh, cuánto yo amo tu palabra, y todo el día ella es mi meditación. La palabra meditación es como el rumiar, parecido al rumiar del ganado, cuando ellos después de haber comido, de haberse alimentado, se acuestan y comienzan a rumiar, a traer, ¿eso cómo se llama? El bolo alimenticio, no sé cómo le llaman eso, y va y trae, va y trae, va y trae. Así también debe ser la palabra de Dios en nosotros, rumiarla. La recibimos y hoy doy vuelta otra vez. Oye, tú no sabiste la palabra, esa palabra me tocó. Y es probable que usted te va, ahora que llega a su casa, se echa a llorar y a llorar y a llorar, a pedirle perdón. Pues es probable. Otros dicen, eso es lo mismo. No le prestan atención, porque están razonando falsamente. Ese es el peligro que hay. Por eso hay más de un cristiano extraviado, aunque esté en una iglesia. El hecho no es que esté en la iglesia, porque precisamente algunos dicen que se creen salvos porque van a una iglesia o ya escuchan un sermón. Eso no es tanto el oír, está bien oír, pero más que oír hay que poner en práctica, obedecer esa palabra. ¿Aló? Entonces, meditar en la palabra. Cuán importante es que el mensaje de la palabra de Dios hay que llevarlo a la práctica. Es más, me voy a atrever a dar dos o tres versículos. En Lucas 11, 28, mire lo que dice: bienaventurado. Lucas, para los que están anotando, Lucas 11, 28. Bienaventurados los que oyen, ¿qué? La palabra de ¿quién? De Dios, y la guardan. Hay dos cosas ahí. Dichosos los que estamos escuchando hoy palabra de Dios en este lugar. Pero no solamente oírlo, sino dice, los que la guardan. Porque la podemos oír y no guardar. Ahí está el problema, el no guardarla, el no ponerla en práctica, el no obedecerla. Hay que oírla, pero hay que obedecerla. Por eso dice bienaventurado, dichoso, hermano. El que quiera tener éxito en la vida debe aprender a obedecer la palabra de Dios. Es más, Dios le dijo un día a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que la guarde, hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted está escuchando esa palabra de Josué 1:8? Claro. Es la bendición que Dios le dice: meditar, piensa, practica. Mire, algunos dicen: no, es que si yo pongo en práctica esto me va a ir mal. No te va a ir mal, todo lo contrario. Tú estás razonando falsamente cuando crees que no diezmar te vas a arruinar. Tú estás razonando falsamente cuando crees que lo que si diezmas, lo que ganas no te va a alcanzar el resto. Ojo con eso. Estás cavando tu propia sepultura. Aquellos que me escuchan allá a través de esta transmisión, ojo con lo que estoy diciendo, porque no es razonar falsamente. Hay que creer a lo que Dios dice y ordena, obedecer la palabra. Y si usted no la quiere obedecer, aunque la esté escuchando, usted un día va a tener que darle cuenta a Dios de esta palabra, porque ya usted la escuchó. Pero si nos hemos dado cuenta que estamos fallando, bueno, mientras estamos vivos hay oportunidad de arrepentirnos. Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Hemos fallado,
Señor, dame la oportunidad de recomponer mi camino, de recomponer mi conducta antes que yo fallezca, antes que yo me vaya de esta tierra, antes que pase algo con mi vida. Señor, dame la oportunidad de corregir a las cosas que no te agradan. Ayúdame, Dios, yo solo no puedo. Aleluya. Yo sé que se están rompiendo muchas cadenas esta mañana solamente con la palabra, porque Dios es un Dios que nos ama. ¿Cuántos lo creen? Otro texto, Deuteronomio 15, solamente para leer. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Y Deuteronomio 38:10 dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, queremos pagar todas las deudas, queremos que todo esté bien a nuestro favor, pero no estamos colocando en práctica la palabra. Estamos errando y por eso las cosas no nos salen como queremos. Porque no es como nosotros queremos, es como Dios ordena, como Dios quiere, que tenemos que ordenar el camino. Y por último, Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ay, papá. 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La pregunta es: ¿son todos amigos de Cristo? No, Señor, no todos son amigos de Cristo. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Los que obedecen y hacen caso a lo que Él ordena y dice. Amén. Aún me atrevo a decir lo que dice Lucas 6:46, cuando dice: ¿por qué me llamáis? Ese sí es contundente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ese texto me marcó. Lucas 6:46, desde mi niñez, juventud. ¿Por qué me llamáis Señor? Ay, papá, ay, ayúdame, que me vaya bien el trabajo, que me guarde y todo lo demás, que el cultivo salga bien, que la plata que tengo ya retenida me la den, y te promete y promete y no cumple. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué lo que dice es: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo? ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Y quiero terminar diciendo: Ezequiel, el profeta Ezequiel, un día hizo un llamado al pueblo y comenzó a hablarle al pueblo de Israel. Ellos oyeron la palabra. ¡Qué bonita palabra, Ezequiel! Hasta pudieron decir: me hiciste llorar. Pero en ellos no había ni la mínima idea de obedecer esa palabra. Eso está en Ezequiel. Si usted quiere confirmarlo, para que lo anote, Ezequiel 33, 31 y 32. El Señor le dijo a ellos: y van a venir a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes van a venir con halagos, es la palabra, con halagos, con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricio. Mira, Ezequiel, te van a halagar. ¡Uy, qué palabra! Así hay muchos cristianos. ¡Qué palabra! Vamos a invitar a Julano porque tiene una palabra. Y dice: ¡oh, esto era lo que yo necesitaba! En el momento sí, pero después, ¿qué pasó con esa palabra? Se nos olvida. Nos olvidamos de ella. Y aquí dice: sed hacedores de la palabra y no seamos oidores que olvidadizos. Iglesia, estamos en el último tiempo y necesitamos recomponer el camino. Si tú ves que en tu vida hay una puerta abierta, si tú ves que hay un hueco, que hay un portillo aún en la iglesia misma, y usted es un líder y usted es una columna, corríjase, corrijámonos. Bueno, este mensaje queda grabado para que usted lo escuche nuevamente, porque esta palabra yo mismo la voy a volver a necesitar a escuchar, porque nosotros somos dados a olvidarnos. Póngase de pie y comienza a orar allí.
Y dígale al Señor lo que tenga que decirle. Ay, Shama Ramashota Kaya. Oh, gloria a ti, Espíritu Santo. Amado Dios, dulce Espíritu Santo, cuánto tú nos amas, Señor. Este corazón, Cuánto tú nos amas, Padre. Pero hemos sido desobedientes a tu palabra. te necesito para que le des ¿Cuántas veces hemos herido tu corazón a este corazón con nuestras acciones, con nuestras palabras, sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos? ¿Cuánto hemos olvidado el dar, el diezmar, el ofrendar, el dar primicia? Oh, Ramay Shamakanda la maso aquí a Soha. Cierra ese portillo, cierra esa puerta abierta al enemigo. No te dejes atormentar más, sacúdete, límpiate, conságrate. Estás visitando a la viuda, estás visitando al enfermo y orando por él, estás visitando a los presos, estás haciendo tu labor de acuerdo a lo que Dios te entregó, estás cumpliendo con tu deber como madre, como padre, como hijo, estás cumpliendo y obedeciendo las órdenes del Rey de Gloria. Necesito para que le des sentido. Señor, ayúdanos. No queremos fallarte más. Si no es contigo. Otra vez iglesia, aprovecha este poco tiempo de gracia que queda. Aprovecha el poquito tiempo de gracia, porque vendrá un día en que desearás oír una palabra. Vendrá el día en que querrás estar congregado y ya no se va a poder. Encontrar reposo si no es contigo. Señor, revienta las cadenas en esta mañana. Revienta las cadenas de opresión y los bloques de esclavitud mental, Padre. Se revienta el razonamiento falso, ese razonamiento incorrecto. Rómpelo en esta hora, Padre, y dale la oportunidad a ese hombre, a esa mujer, a ese joven de enderezar el camino antes que se muera, Dios. Oh, Rama y Shakam. Oh, Sabaquía, Rama y Shoha. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te entregamos nuestro corazón. Perdónanos toda palabra vana, ociosa que hayan salido de nuestros labios, Señor. Y ten misericordia de tu pueblo, Dios. Sana las heridas del alma. Te entregamos el corazón. Te entregamos todo. Nada nos pertenece. Todo es tuyo, Señor. Aleluya. Oh, santo, santo. Oh, Ramay Shokanda. Glorifícate en la vigilia del martes, Señor. Esa vigilia amanecida. Glorifícate y hace clase de Tú cosas no estás extraordinarias. junto a Va a haber mí. liberación, sanidad, milagros, prodigios de lo alto. te necesito para que le des Iglesia, a ese corazón que no encuentra reposo si no es Vamos, dile al Señor, dile al Señor. Dile, dale sentido a mi vida a través de tu palabra. Ese corazón. Dale sentido, dale sentido. Si no es contigo. Hoy no quiero razonar en mis pensamientos. No quiero ser Necesito para sabio en que mi le propia des opinión. Dile
a mi vida. Esa palabra da sentido a mi vida. Yo tengo hambre de tu palabra. Tal vez te has olvidado por tiempo de leer la palabra del Señor. Tal vez te has olvidado por tiempo. Tal vez entra allí cuando quieres leerla una pesadez, un sueño, y no lo hace. Dile: Padre, perdóname en esta mañana. Que no encuentra reposo. Perdóname en esta mañana. Yo soy un hacedor, yo soy un hacedor. Soy un hacedor. Somos hacedores de la palabra. Ese corazón que no encuentra Somos hacedores. Te necesito para que le des sentido. Dale sentido, dale sentido. ese corazón. Aquí está nuestra vida, necesitamos de tu palabra. Yo no sé, pero dile al Señor: yo necesito de tu palabra. Yo necesito de tu palabra. Yo necesito de tu palabra. Tal vez hay lágrimas allí. Déjalas que corran. Esas lágrimas que hunden tu rostro. Déjalas que corran. Deja que corran esas lágrimas. Déjalas que hoy hunden tu rostro esas lágrimas. Hoy vuelve el ánimo. Hoy vuelve a ti. Chica baba. Te adoramos, papá. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Andaremos solo. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Dale la gloria al Señor.